que está dedicada a la salud. Va a estar moderada por la doctora Marta Bermejo, a la que todos o casi todos conocemos. Es bueno no conocerle, ¿vale? Ya que no te hemos dado la vuelta, que es muy bien. Ella es la jefa de unidad de vigilancia de la salud y medicina del trabajo del CSIC. Es doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina del trabajo y AMIR, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de economía en psicosociología y en industria de seguridad, y desde 2006 es la jefa de la unidad de vigilancia de medicina del trabajo del CSIC. Realiza la coordinación médica nacional de la vigilancia de la salud en todas las comunidades autónomas. Sí. Muy bien, pues ya como todos los casos tienen sus propios ponentes, pero bueno, por hacer mientras terminan de sentarse, un pequeño punto de la mesa, pues en el área de la biomedicina y de la salud se genera una inmensa cantidad de datos de muy diversa procedencia, clínicos, imagen, económicos, dispositivos personales, modelos animales, etcétera. Estos datos se generan en los centros de investigación y en los centros sanitarios, en hospitales, en atención primaria, en las especialidades, tanto públicos como privados. Y la integridad y conexión con seguridad de toda esta información va a conseguir grandes avances en medicina. Y por ello está en el punto de mira tanto de los investigadores básicos como los clínicos, y los especialistas en diversas áreas de conocimiento, como grandes profesiones que tenemos aquí en esta mesa y a los que decía. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, es un honor porque los ponentes son formidables y nada menos que me dejan el honor de estar en una mesa donde se habla de ciencias de datos de salud, ciencias de datos en salud con lo que supone para la transformación radical de la medicina actual y en el futuro inmediato que ya está ocurriendo. Y todos los retos, ¿no? y las cuestiones que tenemos encima de la mesa, como por ejemplo, cómo analizar de forma integrada la infinidad de datos que nos llegan de historiales, de analíticas, de pruebas médicas, de genómica, incluso de, como acaba de decir nuestro ponencia anterior, de trabajadores sociales, de agentes sanitarios, la vía extrahospitalaria y cómo coordinar la parte de ámbito privado, ámbito público, cómo digitalizar lo actual, pero también lo retrospectivo, para no perder todos los datos que tenemos de años anteriores. El objetivo dirigido hacia la medicina 4P, predictiva, preventiva, personalizada, participativa, pero, y aquí ya termino para dejar paso a los ponentes que son en realidad el objetivo es el gran reto, ¿no? Generar soluciones basadas en datos para los problemas de salud. Así que paso ya, Damián García Olmo, es catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Genética, y insisto, el currículum de estas 4 ponentes son tan formidables que yo no sé qué hago en esta mesa, sinceramente, porque me siento muy honrada y espero, sobre todo para los médicos clínicos, a ver si podemos hacer algunas cuantas preguntas luego, muy rápidas. Entonces, disponemos de unos 3 minutos para que cada uno de vosotros, empezando por Damián, contéis vuestras ideas más importantes, lo que consideréis más importante, y luego ya intentamos 1 o 2 rondas de preguntas. Sí, Damián, empiezas tú entonces. El lujo para mí es estar aquí porque verdaderamente llevo toda la mañana impresionado, ¿no? Impresionado realmente con cómo están ocurriendo las cosas, la velocidad que están, etc. Mi grupo se ha movido siempre mucho en intentar aplicar o digamos trasladar todo el dato genómico a la realidad clínica. Y eso pues es difícil, es bastante difícil por lo menos, pero bueno, uno ve que se va acercando muchísimo, ¿no? Que se va acercando muchísimo después de estar aquí, porque uno ve que el dato genómico hasta ahora era muy concreto o analizable, aunque fuera muy extenso, etcétera, pero el dato clínico estaba muy disperso. Acceder a las historias clínicas es un horror. En fin, nada está estructurado. Pero bueno, ahora mismo que vemos cómo se puede manejar ya el lenguaje natural de una forma estructurada, cómo la inteligencia artificial es capaz de acceder a nuestras historias clínicas, pues vemos más cercano este acercamiento. Porque verdaderamente lo que se trata de tratar a los enfermos
de una forma individualizada, personalizada. Bueno, el tópico o el estándar de la medicina personalizada. No hay enfermedades sin enfermos, ¿no? Tenemos que tratar a cada paciente de una forma diferente. Y para tratar de una forma diferente tenemos que conocer muchas cosas de él. Y es imposible que en una consulta de 10 minutos las conozca. Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial y donde entran todas las nuevas tecnologías del dato. Y en esas estamos. Nosotros, especialmente porque intentamos conocer qué pacientes con cáncer colorectal van a desarrollar metástasis, porque la suerte está echada desde el principio. Sin embargo, a todos les damos tratamientos quimioterápicos y no tiene sentido. Y eso está escrito, y está escrito en la información genómica. Lo que no sabemos todavía es arrancar. Y en esas estamos. Magnífico, eso entronca con la biopsia líquida que sabéis, correcto, ¿no? Y las teorías de genometástasis. Enhorabuena. Pues seguimos. Marisa, por favor. María Luisa García Martín trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma de Nanomedicina. Es investigación en nanotecnología aplicada de salud, área de nanodiagnóstico del idioma, plataforma Bionam, y es directora de resonancia magnética biomédica. Marisa, por favor. Muchas gracias. Agradezco mucho estar aquí, sobre todo, bueno, yo he salido del CSIC, entonces esto lo tengo en el ADN, ¿no? Es lo que tiene la epigenética, se ha metido ahí. Entonces, estar de vuelta para mí es un honor y me gusta mucho todo lo que estoy viendo y cómo se está moviendo, cómo está cambiando y evolucionando. Entonces, desde mi punto de vista, yo básicamente soy una investigadora básica, pero con mucho contacto médico he tenido a lo largo de la carrera y intentando hacer investigación translacional. Más que la parte de nanodiagnóstico, que yo creo que todavía está muy en la parte básica, muy en pañales y queremos llegar. Sí que es verdad que hay otra parte de la resonancia biomédica que me llama mucho la atención, que es la metabolómica, que yo creo que es una de las ómicas más recientes que hay. Entonces, la capacidad que tenemos de generar datos es brutal, ¿no? Y en la parte básica a veces estamos un poco desconectados de lo que es el mundo, ¿no? Y entonces ahora estamos en la era de la ciencia abierta, que uno se plantea que es la ciencia abierta, ¿no? Siempre con la premisa de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Y ahí estamos. ¿Qué es eso de tan abierto o tan cerrado como sea necesario? Nos encontramos con, bueno, primero la integración de todos los datos que nosotros generamos en el laboratorio de muestras humanas, pero que hay que integrarlo con los datos clínicos, con lo cual necesitamos esa interacción muy estrecha con el clínico, que no siempre es fácil, que creo que hay un papel fundamental que juegan los biobancos, de los que se habla poco, pero que hacen un paso intermedio en esa sincronización de datos, estandarización de datos, que yo creo que está siendo fundamental en toda esta ciencia nueva de la era digital para poder ponerlo disponible. Pero más allá de todo eso, lo que me preocupa es que realmente se generan muchos datos que no se van a poder utilizar por falta de estandarización. Yo creo que esa es una de las claves. Hay que estandarizar todo lo que se hace. Y en eso, como yo dirijo una plataforma que forma parte de una ICTS, estamos intentando establecer protocolos normalizados de estandarización, adherirnos a prácticas internacionales para que nuestros datos puedan llegar a otros países, igual que nosotros podamos hacer uso de ello. Y bueno, yo creo que ahí estamos intentando entrar poco a poco. La era digital nos ha pasado por encima mucho y bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Bueno, gracias. Ignacio Blanco es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia y vicedirector del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular, responsable del Grupo de Investigación en Red y Computación de Altas Prestaciones y finalmente, bueno, muchas más cargos. Investigación en imagen biomédica del Hospital Universitario de la Fe de Valencia, coordinador de la Red Española de Ciencia Digital y colaborador, entiendo, también del Ministerio de Ciencia de la Nube Europea Ciencia Abierta. Sí, por favor. De acuerdo. Creo que tenéis que pagar. Ya. Pues muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a la plataforma por la invitación, es un honor estar aquí. Bueno, vengo con dos gorros, vengo con el gorro de la ciencia abierta como miembro del comité director de la Asociación Europea para la Ciencia Abierta en la Nube y tengo con el gorro también de ser un investigador en el ámbito de los repositorios de imagen digital, en el ámbito del cáncer. Entonces, esos dos gorros confluyen muy bien en los objetivos de esta PTI, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en este momento que la gran cantidad de datos disponibles y la necesidad de las nuevas técnicas de análisis, las técnicas basadas en inteligencia artificial, que cada vez nos demandan datos de mayor calidad, datos, como dice muy bien, decía Marisa, armonizados,
estandarizados que permitan hacer que los modelos crezcan y sean representativos, pues están encontrando pues, muchos problemas a la hora de acceder a la hora de tener estos datos interoperables, ¿no? El European Open Science Cloud, el EOSC, pues tiene como principios pues 3 patas, ¿no? Primero, que los datos cumplan los principios FAIR, estos de que sean encontrables, accesibles, interoperables, reusables, que tengamos infraestructuras interconectadas que permitan dar proceso y acceso a estos datos, y que luego, que es muy importante, que la comunidad científica adopte las buenas prácticas y que sepa, tenga los conocimientos y las herramientas para usarlo. Y yo le añadiría en el ámbito de la salud, además, un marco ético-legal que nos ayude a romper las barreras de los diferentes silos, de los diferentes sitios. Entonces, uno de los retos que estamos ahora abordando, de empezar en enero, es un proyecto de Digital Europe que se llama la European Cancer Imaging Infrastructure, que pretende tener una federación de todos los repositorios o los principales repositorios de imágenes de cáncer de Europa, que es un reto muy grande en lo tecnológico y sobre todo en lo humano y en lo procedural, ¿no? Y claro, en estos momentos es nuestra gran ilusión el llegar a tener este tipo de entornos en las que los investigadores encuentren una puerta única, una puerta de acceso a múltiples fuentes que sean compatibles y que les facilite los trámites. Muchísimas gracias, enhorabuena. Carlos Dotti es profesor de investigación de CSIC, en el Centro de Biología Molecular de Ochoa, para mí es muy admirable porque es muy cercano a nuestra clínica diaria, pero le doy paso para que explica por favor, Carlos, cuáles son tus líneas de investigación y tus ideas principales. Dale, muchas gracias. Sí, lo primero es que estoy muy contento de estar aquí porque represento a una comunidad que espero que siga creciendo en España, y es la comunidad de la investigación básica. La comunidad de la investigación básica, y me encanta estar con todos ustedes que espero que puedan utilizar las cosas que nosotros generamos sin saber muy bien para qué, o sin saber para nada para qué. En mi laboratorio, los investigadores básicos tratamos de entender el mundo biológico que nos rodea. En mi laboratorio intento entender cómo cambian complejos moleculares con el paso del tiempo en el cerebro. Y la verdad es que no sé para qué va a servir eso en el humano, pero es algo que ocurre y quiero entender los mecanismos moleculares por los que eso ocurre. Y imagínense al pobre Mojica si alguien le hubiera preguntado para qué estaba estudiando las secuencias palindrómicas en bacterias que crecen en medios hostiles, hoy no tendríamos CRISP. O que a Milstein le hubiera preguntado para qué Russell estaba inyectando soluciones oleosas en el peritoneo de ratones, hoy no tendríamos anticuerpos monoclonales. Tendríamos anticuerpos monoclonales para diagnóstico, para tratamiento de cáncer, para nada. Así que, por favor, no nos pregunten para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Déjennos, promocionen la ciencia básica y que a lo mejor en algún momento alguien, esperemos de los que estamos aquí, pueda utilizar lo que estamos haciendo. Y este es el 6º país en el cual yo desarrollo ciencia. Empecé, curiosamente, como médico clínico, después me doctoré fuera, en Estados Unidos, 2º país, primero Argentina, segundo Estados Unidos. Después trabajé mucho tiempo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Alemania. Después me fui a Italia por una cuestión de organizar un instituto en Bélgica, y por razones que no van al caso, terminé en España hace 9 años que estoy en España. Y solamente en 3 países me han preguntado para qué servía lo que hacía. Imagínense cuáles son los 3 países. Así que yo creo que estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de estar en el Centro de Estudios Sociales. Estoy muy contento que haya gente del CSIC. Estoy muy contento de que haya gente de la industria para ver si podemos de alguna manera pensar que vamos a ser más ricos porque hagamos más ciencia básica,
y no que somos ricos, ¿ok? Gracias a que la tenemos. Así que quiero que sea mi contribución a la importancia de la ciencia básica, pero sobre todo a la importancia de este tipo de reuniones. Que sepamos todos entendernos y que sepamos que no somos autosuficientes y que en el fondo hacemos ciencia básica sin saber para qué la hacemos, pero sabiendo que podría tener una utilidad. Eso es todo. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Yo voy a hacer una primera ronda de preguntas, empezando de nuevo por Damián. Voy a lanzar dos, casi tres simultáneas. Damián, como clínico, ¿qué le pedirías a una plataforma como esta? ¿Crees que es posible integrar los datos ómicos con los de imagen? ¿Esto nos acerca a la medicina 4P? Yo lo sé muy claro, tengo muy claro lo que le pediría. Es decir, le pediría que me interpretara la historia clínica. Es decir, hasta ahora, como jugamos, siempre es que tenemos unos datos pues, genómicos o proteómicos o radiónicos. Y luego le dicen al clínico, oye, danos las características clínicas de cómo ha evolucionado y tal. Entonces te dan una Excel y uno tiene que poner allí. Empezó por dolor, tenía no sé qué evolución. Esto no funciona así. Y necesitamos que el dato sea interpretable y recogible del lenguaje natural. Es decir, que uno pueda entrar en la historia clínica, su evolución, y preguntarle las cosas de lo que yo ya he escrito allí, que para eso he visto al enfermo cada semana. Entonces, ahí donde está la tasa. Y no tanto en la ciencia básica que recoge sus datos de una forma fantástica y ordenada y estandarizada. El mundo de la vida clínica es una vida con mucho más azarosa, con mucha más variabilidad y no podemos poner luego al clínico a que se ponga delante de una Excel a poner características además evolutivas y además a interpretar lo que puso su compañero. No. Necesitamos herramientas que saquen el dato estructurado directamente de la historia clínica y ese es el punto. Y ese es el punto para, sobre todo, la medicina personalizada. No habrá medicina personalizada porque no sé, o sea, el ser humano hace lo que puede, pero lo que tú no puedes es decir, no hay enfermedades sino enfermos. Pero entra un paciente etiquetado de cáncer colorectal y tú tienes 15 minutos para atenderlo. En esos 15 minutos, tú no eres capaz, bueno, puedes contactar afectivamente, puedes, en fin, quererlo, pero no puedes conocer todos sus antecedentes personales. Y esto, yo veo, por ejemplo, ahora con el desarrollo que tenemos en la historia clínica en nuestro hospital de Casiopea, veo que ya esto me viene dado y me viene organizado. Y además no me deja ponerle una medicación a la que sea incompatible o que sea incompatible con una que le puso el médico de cabecera. Esto antes para mí era impensable. No tengo que saberme la dosis, no, simplemente decir, este hombre necesitaría corticoides, y digo, no, porque le está poniendo otro no sé quién. Quiero decir, esto ya se va haciendo, pero para poder homogeneizar bien o poder acercarte a la medicina personalizada, necesitamos que el dato se obtenga de la historia clínica del lenguaje natural. Completamente de acuerdo, es clave, desde luego. Sí. La siguiente pregunta es para Marisa, por favor. Vuestro modelo de Málaga es un auténtico modelo de referencia en la coordinación, atención primaria, hospitalaria y investigación básica de laboratorio de universidad, concretamente en vuestro modelo con la Universidad de Málaga. Me gustaría saber cuáles son los requisitos para esa colaboración primaria, hospital, investigación, universidad. ¿Y cómo crees? ¿De dónde parte la idea? ¿De dónde parte esa idea? ¿Cómo se ejecuta? Y cómo se está haciendo también en otros países. Porque es que es difícil aquí, ¿no? En España este modelo. Bueno, vamos a ver, nuestro instituto es un híbrido que ha surgido hace poco realmente y todavía es un germen que no sabemos si va a ir bien o va a ir mal. Es decir, al final había un instituto temático en nanomedicina en Málaga y eso era una iniciativa autonómica, yo creo que muy claramente estructurada simplemente para intentar, desde salud además, para intentar llevar la nanotecnología a la salud. Bueno, la cuestión de inversiones, crisis y demás ha repercutido seriamente en eso. Y luego es un instituto, el otro sanitario, un instituto de investigación biomédica de Málaga, que está acreditado por Carlos III, que lleva ahí toda la vida haciendo la típica investigación muy clínica. Entonces llegó un momento en que se decidió este híbrido, en el que nos hemos unido investigadores más básicos o investigadores clínicos, que ahí estamos en ese embrión, gestionándose poco a poco. Yo creo que tiene sus retos, pero creo que también puede ofrecer muchas más ventajas, ¿no? Llevamos un año andando nada más así
Y desde que yo estoy ahí sí que he visto que, bueno, mi interacción con los clínicos está aumentando. Siempre he tenido colaboración con los clínicos, pero muy distante en otros sitios porque no estaban tan metidos. Ahora vienen a mí, no tengo que ir yo a ellos. Y entonces están surgiendo sinergias que yo creo que van a facilitar. Y siempre insisto eso en el papel de los biobancos mucho, en cómo controlan todas las muestras. He notado mucho cambio, una evolución en el sentido con todos estos institutos nuevos. La gente pensaba, estas son mis colecciones privadas de muestras. Muy típico de los médicos, ¿no? Mis colecciones son inaccesibles. Y ahora se está entendiendo ya que esa cooperación básica clínica, los datos no pasan por un biobanco que los estandariza, que los hace disponibles a todo el mundo, donde se recogen los metadatos, que eso es fundamental. ¿Y cómo se recogen esos metadatos? Yo creo que los biobancos juegan un papel, todavía queda mejorar, es verdad que hay que sacar esta información. Desde la parte básica a mí me costaba siempre mucho trabajo tener acceso a estos datos, tenía que hablar con el clínico, que no me tenía que mandar anonimizado, pero no sabía cómo y qué metadatos. Ahora ya estamos todo mucho más integrado y va fluyendo mucho más. Entonces yo creo que ese es un modelo de éxito de investigación translacional y el hecho de que la nanomedicina esté metida en un instituto de investigación sanitaria, pues bueno, yo creo que nos va a reforzar a la hora de trasladar los resultados que tenemos. Como digo, la medicina está todavía lejos de llegar a donde tiene que llegar, pero es muy, muy prometedora el desarrollo. Muchísimas gracias. Sí, muy importante, referencia absoluta. Ignacio, ¿qué es la ciencia digital, la iniciativa Nube Europea de Ciencia Abierta y sobre todo su repercusión en la ciencia de datos de salud? Pues bueno, más que la ciencia digital, yo puedo definirte un poco más lo que llama la e-ciencia, ¿no? Que es un poco la red que coordino, ¿no? La e-ciencia, pues, perdón, disculpad, ahora ya. La e-ciencia un poco viene como, todas esas que se han puesto como la capacidad de darle un soporte mediante infraestructuras electrónicas a un desarrollo, ¿no? Y ahora con la evolución del paradigma científico a un paradigma científico centrado en el dato, en su explotación, pues se hacen absolutamente necesarias estas infraestructuras que muchas veces son distribuidas para darle ese proceso, ¿no? Entonces, en todo ese ecosistema nació esta iniciativa de la ciencia abierta en la nube, el European Open Science Cloud, que a veces la C nos confunde porque nos hace pensar que la C, la nube o el cloud es lo que conocemos como Amazon, como Microsoft, y no, se piensa más como una federación o como un ecosistema distribuido, ¿no? Entonces, lo que persigue es crear una especie de red, una especie de web de datos FAIR, de datos que cumplan, que sean descubribles, accesibles, interoperables, reutilizables, y los servicios que permiten consumirlo, porque los datos solos, datos de gran dimensión, pues pueden resultar imposibles de manejar si no tenemos las herramientas, ¿no? Con el objetivo esto de desbloquear ese potencial de investigación que tienen los datos. Y ese EOSC, pues como decíamos, se fundamenta en tener los datos, en tener las infraestructuras y en tener la formación y el apoyo y el reconocimiento, porque el tener los datos en abierto, estandarizados, acordes con unos metadatos, es un esfuerzo por encima del que están realizando los investigadores. Y claro, hay que buscar los medios de reconocimiento de ese esfuerzo, porque si no, claro, todo el mundo trabajamos un poco por el espíritu del conocimiento científico, pero tenemos muchas prioridades, ¿no? Y hay que dar el soporte, las herramientas, la formación y un buen reconocimiento, ¿no? Claro, la burocracia también que tiene. ¿Y cómo afecta esto a la salud? Claro, Marisa lo estaba diciendo, lo ha insistido muy bien en ese punto de que los datos tienen que ser tan abiertos como sea posible, tan restringidos como sea necesario. Y en el ámbito de la salud esto es terrible. El marco legal en el que podemos utilizar los datos, con toda la razón del mundo, pues es complejo, soportado por comités éticos que autorizan el uso para un determinado propósito específico. Y claro, este tipo de entornos lo que tienen como dificultad es precisamente generar esos usos secundarios dentro de un sistema bien guiado y que muchas veces la apertura total va a ser imposible y va a ser la apertura para un propósito específico. Pero bueno, hay que proporcionar las herramientas, ¿no? Para que esto sea posible. Muchas gracias. Carlos, como investigación en ciencia básica, creo que has dicho ya que irías a la plataforma, pero me gustaría que, bueno, insiste y sobre todo, ¿cómo ves la interacción con la clínica o
¿Crees que es fácil conseguir muestras de pacientes para hacer esa traslación de la que hablabas? No, no es fácil. Hay, sobre todo en la ciencia, en neurociencias, es muy difícil, porque es muy difícil conseguir muestras de cerebro, sobre todo es muy difícil conseguir muestras de cerebro de individuos antes de que estén enfermos, porque la patología cerebral, porque cuando tenemos la patología cerebral y el individuo ya ha afirmado que va a donar su cerebro, ese cerebro ya está muy dañado y en realidad no llegamos al momento previo para determinar cuáles fueron las causas, sino que lo que vamos a estar viendo es lo que se llaman epifenómenos, que no necesariamente reflejan causas, sino consecuencias. Es difícil, pero estoy de acuerdo tanto con Damián, con todos, Ignacio, con Marisa, acerca de lo esencial, lo importante que sería tener algo mucho más all inclusive, todos juntos, más cercanos, y no pequeñas tribus de hacemos una cosa uno, hacemos una cosa otros, hacemos una cosa otra, que nos hace mucho más complicadas las interacciones moleculares, azarosas, de discusiones de pasillos, de comedores entre clínicos y básicos y biocomputing, e informáticos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es algo que imagino que el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC van a ir aprendiendo a tener este tipo de asociaciones de médicos, clínicos y básicos y juntos. ¿Sí? Eso yo creo que va a ser importantísimo, eso que estás haciendo vos, Marisa, es muy importante, es muy importante. Y eso nos va a ayudar a tener más posibilidades. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Damián, yo sigo la ronda de preguntas hasta que me pare Marina. Damián, ¿es posible la integración público-privada en cuanto a información médica o de ciencia de datos de salud, sobre todo por las circunstancias que tenemos en España? No, yo creo que quería decir, como ha dicho Marisa, creo que en España tenemos un modelo bastante bueno, por ejemplo, con los biobancos. Creo que el mundo de los biobancos ha quitado los reinos de taifas de los servicios. En los hospitales, cada servicio tiene sus muestras y te jubilabas con las muestras que te llevabas a casa. Que ahora, afortunadamente, pero es una cosa muy española, ¿eh? Diferente, no, pero que lo de los biobancos es un fenómeno muy español, pero es algo muy bueno que se ha hecho aquí y que no ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que no ocurre en muchos países de la comunidad europea. O sea, que es algo buenísimo en el que hay que apoyarse para todo esto. Y en este sentido, pues la colaboración público-privada es fundamental. Y luego en el mundo de integrar la historia clínica, que es lo que yo trabajo todos los días, pues esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo, pero la Comunidad de Madrid, aunque estés en cualquier hospital, puedes entrar a conocer los antecedentes oncológicos de cualquier paciente, sea donde sea. Es decir, hay cierta integración, pero hay que una integración plena. Yo no creo que los sistemas operativos de los distintos, que los sistemas de las distintas historias clínicas electrónicas tengan que ser iguales. Cada empresa, cada grupo, cada hospital podrá hacer la que quiera. Lo que tenemos que tener una herramienta que pueda meterse en todos esos, ¿no? Que pueda meterse en todos esos y sacarte el perfil del paciente que tú vas a tratar, ¿no? No vale que hoy en día en el mundo de la movilidad no tratas solamente a pacientes de tu área, sí, que no, mucho menos. Tiene aquí un alemán y te tienes que operar de urgencia por una obstrucción por un cáncer de colon y tendrías que saber más cosas de él, de lo que te ha dicho, ¿no? Y pues no la sabes, te llevas una sorpresa increíble y estamos repletos de anécdotas de ese tipo. Si lo que queremos es hacer la vida más ancha, bueno, habría que discutir si podemos vivir más, pero probablemente sea difícil. Es más ancha, pero con más calidad de vida, probablemente tengamos que ir a este tipo de herramientas de integración público-privada, absolutamente. Yo esto lo digo muy de cerca porque soy funcionario público de la Universidad Autónoma de Madrid y soy el jefe del servicio de cirugía en un hospital de gestión privada y que además tiene una gestión privada de muchos más hospitales compartidos y vivo de cerca cómo la inversión de la parte privada nos beneficia extraordinariamente en la investigación científica. Hay que llegar a acuerdos. La digitalización, ¿verdad? Bárbaro. Ellos saben que la parte privada conoce las ventajas probablemente mejor y tiene menos burocracia.
Marisa, ¿qué es el teranóstico tumoral? Porque quizás el nanodiagnóstico a lo mejor ya es más conocido, pero nos defines un pelín específicamente los dos, por favor. Antes le quería hacer un comentario respecto a todo eso de la privada y la pública, ahora voy con esto. Porque yo creo que en la sanidad privada, yo creo que uno de los problemas que tiene es el historial médico de los pacientes. Vienen, estoy aquí, estoy allí, ¿cómo haces ese seguimiento? O sea, la gente que hace mucho uso de la sanidad privada, que cada vez hay más, se pierde muchos datos, yo creo que también. Absolutamente. Por eso yo veo como el grupo que gestiona el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital histórico en Madrid, el grupo que lo gestiona tiene una especial preocupación con la historia clínica, una especial preocupación con el portal del paciente. Todos llevamos ahí todos los datos posibles para que tú se lo enseñes al médico si vas a otro hospital privado o algún sitio, pues está en inglés también o en varios idiomas y tal, como con traducción simultánea, etcétera, dentro del portal del paciente. Creo que esta es la forma, es decir, uno debería acompañarnos no solamente tu historia clínica, sino tus datos genómicos. Quiero decir, porque hay fármacos que te van a sentar mal y ya sabemos que te van a sentar mal desde que naciste. Es decir, ¿para qué vamos a probar que te sienten mal? Si ya sabemos que tienes la mutación de Carras, no sé qué codón, que hace que esto debería estar ahí también y el que te va a poner, y el sistema no te debería dejar poner el fármaco si tienes esa mutación. Es decir, aquí seguimos ensayo-error. Yo pongo el estándar, aplico el algoritmo, le pongo esto y ahí es del 1 por 1000 que era alérgico al nolotil. Vaya faena. Y dice, pues vaya faena que se me muere. Quiero decir que ese tipo de cosas son las que verdaderamente con el manejo del dato y la integración de la historia clínica se podrían hacer. Muchas gracias. Marisa. Perdóname, yogur, ¿no? Pero es muy importante porque es verdad que se pierde muchísimo. El teranóstico es un palabra que se inventó en su momento como terapia y diagnóstico conjunto. Esto yo creo que ha venido mucho de la mano de la nanomedicina porque todos los materiales que se generan a nivel nanométrico tenemos una gran capacidad para manipularlos y lo que decimos funcionalizarlos, es decir, añadirles funciones, múltiples funciones. Con lo cual es relativamente sencillo tener, por ejemplo, una nanopartícula a la que le puedes poner una diana para que reconozca un receptor específico en una célula y hacer imagen molecular, pero a la vez le puedes cargar un fármaco de manera que cuando vaya y reconozca la célula, de alguna manera se haga que se libere, eso que llamamos el control delivery de fármacos. Entonces, se tiende mucho a usar esta palabra pues, refiriéndose a la capacidad de diagnosticar y tratar a la vez. Yo creo que muchas veces no es tanto diagnosticar y tratar, yo creo que va más en el sentido de monitorizar el tratamiento. Y yo creo que quitarse un poco también esa obsesión por el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico está hecho, pero cuando hacemos terapia, en cáncer, por ejemplo, es difícil saber si has puesto la dosis adecuada, si ha llegado suficiente o no ha llegado. Entonces, si va todo unido en una molécula o en una nanopartícula que podemos seguir, sabemos cuál es la cinética que tiene en una persona concreta, podemos saber en qué momento hay que aplicar, por ejemplo, luz o hipertermia magnética o cualquier cosa que libere el fármaco, lo que sea que hayamos hecho para esta y activarlo en el momento que sea correcto. ¿Y cuánto tenemos que poner? Si podemos monitorizar, hay tumores permeables, tumores menos permeables, ha salido suficiente, ha llegado suficiente, no, lo hacemos local. Entonces, es un poco, yo creo que este término evolucionará y al final terminará siendo monitorización de tratamiento mediante y para la medicina personalizada, cosas así. Pero bueno, de ahí viene, diagnóstico y terapia a la vez. Ver es un poco más ver, tratar, ver, que es lo que decimos, ¿no? Vemos lo que hay, lo tratamos y lo seguimos viendo para ver cómo evoluciona. Ignacio, ¿existen repositorios de imágenes médicas para acceso a nivel internacional? ¿Y qué retos plantea el desarrollo de los mismos en el momento actual? Sí, bueno, a ver, estaba muy bien, o sea, enlaza muy bien con los comentarios que han estado haciendo mis compañeros de la mesa en cuanto a las muestras, ¿no? Igual que tenemos biobancos de muestras, pues es importante generar biobancos de datos digitales que puedan ser reutilizados, igual que puede haber pacientes que donen datos digitales, ¿no? Para su uso. Entonces sí que existen repositorios nacionales, temáticos, de proyecto, pero que están, igual que los biobancos, comentaba pues antes Damián, que están fraccionados, pues nos pasa lo mismo con los repositorios de datos digitales. Están fraccionados, no tienen los mismos modelos de acceso, no tienen el mismo modelo de datos, y es importante el tener esta cohesión, ¿no? Y sobre todo,
nos estamos perdiendo la mayor cantidad de los datos, que es los datos que vienen del mundo real, los datos que vienen de la clínica, que son datos imperfectos, datos incompletos, pero al mismo tiempo son los datos que mejor reflejan a la población que tenemos, ¿no? Y a veces los datos de un ensayo muy guiado pues pueden, en estos modelos que necesitan tanta información para afinarse, pueden presentar ciertos sesgos que podríamos resolver con esta idea, ¿no? Entonces, por eso, aunque existan repositorios, es muy importante plantear la unión de ellos, la federación, no unirlos todos en uno mismo. Y los principales retos van a estar en el ámbito, sobre todo, legal y de procedimientos y la armonización del dato. Totalmente. Muchísimas gracias. Y sí, Carlos, última pregunta, que me están dando ya el aviso. Como en vuestro laboratorio tenéis el modelo Murino para todos los estudios involucrados en la pérdida de capacidad cognitiva durante el envejecimiento, tanto fisiológico como patológico. Entonces, con todos los avances que estáis realizando, ¿crees que va a ser fácil trasladar a las investigaciones en pacientes? ¿Cuál es la situación actual? La pregunta del millón Claro. que nos hacen siempre. Claro. El modelo depende de la pregunta. Yo he utilizado Drosophila para aprender cómo se desarrolla una neurona, porque podía ver cómo funciona en vivo. Y no estoy muy seguro que lo que aprendí en Drosophila sirva para el humano. Seguro que todo sirve Pero los genes, todo depende de la pregunta. Si yo quiero saber cuáles son los circuitos cerebrales involucrados en una conducta compleja, a lo mejor no puedo utilizar Drosophila. Pero si yo quiero saber cuáles son los genes involucrados en aprendizaje, puedo utilizar incluso el gusano, o la aplicia, o parásito. Todo depende de la pregunta. Yo utilizo modelos murinos para estudiar estos complejos, cómo van cambiando con el envejecimiento, porque en el ratón puedo hacer el tipo de bioquímica que me permita estudiar las interacciones. No lo podría utilizar en Drosophila, a pesar de que en Drosophila estos compuestos también existen. Entonces, no puedo saber, cuando hago investigación básica, no puedo saber cuánto de lo que yo descubro va a poder ser representativo del humano. Lo intento, sé las bases moleculares. Que después eso ocurra en mamíferos superiores va a depender de más trabajo. Pero como dije al principio, hemos descubierto muchísimas cosas en modelos simples. Sabemos cómo es la biología de la reproducción humana gracias a levadura. Levadura. ¿Ok? O sea que si vos me preguntás eso, yo te digo, sí, y en una de esas te estoy mintiendo, pero no me podés decir que te estoy mintiendo. Claro. Una cuestión de tiempo. Ah. Si me permites, la última pregunta, ya es ignorancia mía, pero te voy a hacer una pregunta por mi ignorancia. A lo mejor es un disparate y me perdonáis. ¿Se podrían utilizar técnicas de biopsia líquida en estudios como los que realiza Carlos Belli, por ejemplo, de envejecimiento o de... Totalmente. La biopsia, el genoma humano circula completo en la sangre y las variaciones se detectan con bastante fidelidad. Si hay un tumor, se ve un tumor. Si hay otra lesión, se puede ver otra lesión. Se puede ver una enfermedad de Crohn, se pueden ver... Es decir, está ahí y además con una variabilidad, o sea, con un cambio. Es decir, puedes buscar, por ejemplo, fenómenos epigenéticos directamente con biopsia líquida. Y lo bueno que tiene es que es muy accesible, muy repetible. No tienes que irte al cerebro, sino que puedes directamente buscarlo ahí, sin duda. Y la biopsia líquida es una tecnología rompedora. Pues muchísimas gracias, Marina.